hoy vamos a compartir una enseñanza que está relacionada justamente con una palabra que ha llevado a muchas personas, quizás a algunos a la confusión, a otros a la bendición. En síntesis, el Señor siempre quiere bendecir nuestras vidas. Porque hoy voy a dar una enseñanza que está titulada, justamente, es muy importante el título, el aceite de la santa unción. ¿Sí? Ustedes, seguro muchas veces, sus pastores en cada iglesia fueron a compartir y recibieron una santa unción. De repente es bueno saber el significado, porque ¿qué es el aceite? ¿Cómo está compuesto? ¿Cuántas veces ustedes habrán visto un aceite de la unción y que el pastor te unge y vos decís, ¿qué tendrá? ¿Cuáles son esos componentes que tiene? ¿Verdad? Y es bueno saberlo, y es bueno saberlo también. Y saludamos a todos aquellos pastores que de repente están usando el aceite y de repente por ahí puede haber faltado sin querer un componente. ¿Sí? A veces, ¿cuándo puede faltar un componente? Me pasó a mí. Hay cosas que de repente no le hice al 100% como está en la Biblia porque justo no leí ese versículo. Es tan importante, por eso es tan importante tener un conocimiento pleno de las Sagradas Escrituras para poder bendecir al pueblo de Dios. Jesucristo se manejó con ese conocimiento, por eso apuntamos a tener la mente de Cristo, ¿sí? Para bendecir a los hermanos. Y sabemos que hay muchas personas del otro lado que están siendo edificados, que toman papel y lapicera, anotan y van a aprender. Esto es muy importante para todos. Título de la enseñanza: el aceite de la santa unción. Vamos a orar para recibir esta palabra y que sea de muchas bendiciones para todos ustedes. Te damos gracias, Padre amado, por este día. Gracias por haber enviado a Cristo Jesús. Y gracias, Cristo Jesús, por dar la vida por nosotros. Sí, Señor. Gracias por enviarnos el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Y basado en tu verdad, compartimos tu palabra para grandes bendiciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Sí, Señor. Amén. Amén. Ahí estamos. Y vamos a compartir Marcos capítulo 6. Vamos a ir a Marcos capítulo 6. Vamos a arrancar desde Marcos capítulo 6, ¿sí? Entonces preparamos todo ahí con las Biblias y lo que tienen para anotar, ¿sí? Marcos capítulo 6. Y vamos a compartir la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo dijimos. El versículo, anoten así, el versículo 12 al 13. Lo voy a leer yo primeramente, luego lo van a leer acá, mis queridas. Dice así, Marcos capítulo 6, del 12 al 13. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Versículo 13. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Es palabra del Señor. Amén. Amén. Está escrito en la Sagrada Escritura. Acá vemos el relato, por supuesto, de lo que nuestro Señor Jesucristo ya los venía preparando en el contexto de Marcos 6 a los discípulos para trabajar. ¿Sí? Para trabajar, cómo tenían que moverse, a dónde tenían que ir, en los lugares que no lo acepten, sacudirse los pies, y tantas cosas que ya sabemos que está escrito en ese contexto. Pero hoy el enfoque es en el versículo 13 que dice, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. De repente uno puede decir, ¿cómo puede ser posible que Jesús les envía a ungir con aceite para sanar si Él sanaba solamente declarando la palabra? Él decía que se sana y se sanaba. ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es el secreto? ¿O cuál es la gracia del aceite? ¿Y saben cuál es la gracia del aceite? ¿Y saben cuál es el secreto? Que lo mandó el Señor. Amén. Si el Señor lo dice, si el Señor dice, unga con aceite para que se sane, va a ser como el Señor diga.
Señor, lo que tú dices, eso tenemos que hacer. Entonces, a ella podríamos decir, ¿verdad, Miriam? Cerramos y ¿para qué me sigue hablando? Si ya está todo dicho, ¿no? El Señor dice, hagan esto, como dijo en la Santa Cena, hagan esto en mi nombre, como mi cuerpo, beban mi sangre. Está dicho, háganlo, punto, se acabó. Pero, ¿nosotros qué queremos hacer? Queremos ir más profundamente justamente porque las Sagradas Escrituras nos llevan a la raíz, para poder conocer la raíz de que, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo le da ese poder al aceite? Ahora, ¿qué es ese aceite? ¿Cómo está compuesto? ¿Por qué Jesús manda en el nuevo pacto a ungir con aceite? Vamos a tener que ir a la raíz, así que los invito a que hagamos un recorrido por las Sagradas Escrituras, yendo a Éxodo capítulo 30. ¿Sí? Vamos a ir a Éxodo capítulo 30. Éxodo, el segundo libro de la Biblia, que significa la salida. Vamos a Éxodo capítulo 30, ¿sí? En donde nuestro Creador da las instrucciones. Por eso es muy importante que decimos de los estudios bíblicos que es bueno conocer la raíz de la Sagrada Escritura para poder entender por qué Jesús hablaba en esos términos como habló recién en el Nuevo Testamento. Éxodo capítulo 30, vamos a leer el versículo 22 al 25. Habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas de mirra excelente, 500 siglos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250. Ahí nomás, ustedes observen que la palabra dice, habló más Jehová a Moisés, o sea, habla nuestro Señor. Habla nuestro Creador y le da una orden, un mandato. Tomarás especias finas, ¿qué quiere decir? Algo muy delicado, fino, bueno. Pero el número 1 dice mirra. ¿Sí? Excelente, 500 ciclos. Y de canela, número 2, aromática, la mitad. Esto es 250, dice, de lo que es canela, pero luego dice cálamo aromático 250. El componente número 4 es de casia. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener el aceite de la Santa Unción? Acá ya estamos describiendo. Tiene que tener mirra, tiene que tener canela, tiene que tener cálamo. Número 4 tiene que tener, dice, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de, ¿qué dice el versículo 24? De casia 500 según el siglo del santuario, y de aceite de olivo, un hin. Y ahí vemos en acción ya el componente número 5, el aceite de olivo. ¿Cuántos componentes tiene el aceite? 5. Efesios 4:11. ¿Cuántos son los ministerios que levanta el Señor? 5. O sea que no es ninguna casualidad. No. David del río para enfrentar a Goliat, ¿cuántas piedras puso en su morralcito? 5. ¿Cuántos panes le trajeron al Señor Jesucristo en Juan 6 para hacer el milagro? 5. Y podremos seguir hablando, ¿no? O sea, miren qué importante, por eso digo que nada es casualidad en las Sagradas Escrituras. ¿Y qué termina diciendo el versículo 25? Que está la clave. Y harás de ellos el aceite de la Santa Unción. Ahí no más. ¿Cuál es el título de hoy de la enseñanza? El aceite de la Santa Unción. ¿Y qué dice el Señor? Y harás De ellos el aceite de la Santa Unción. O sea, de todos estos componentes que acabamos de mencionar, de estos 5 componentes, y harás de ellos el aceite de la Santa Unción. Según dice, bueno, hasta ahí nomás.
Y sabemos que con este aceite se ungía, ustedes luego lo van a leer completo si quieren, el Éxodo 30. Ya en el versículo 26 dice, con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios. Está describiendo todo lo que es Cristo, a la iglesia de Cristo. Por eso la iglesia es sagrada, es ungida por Dios. Y también termina diciendo que tenía que ungir a Aarón y a sus hijos, que son servidores de Dios. Desde ahí se toma el aceite también. ¿Para qué? También toman el aceite para ungir ¿a quién? A todos aquellos que se han levantado como servidores. Pero quiero decirles, sabemos que muchos lo siguen haciendo, que en realidad eso lo cambió Jesús. O sea, si bien vamos a tener un conocimiento del significado, que ahora luego voy a hablar de estos 5 componentes, voy a hacer una descripción bíblica de estos componentes que acabo de mencionar, su significado, su importancia y en dónde se encuentra ubicada en Sagrada Escritura. Pero tengo que hacer hincapié acá, porque hay una confusión. Muchas veces decimos, vamos a levantar un hombre de Dios en la iglesia y le ungimos con aceite. Porque en Éxodo habla, y en otros muchos pasajes habla la Biblia, a David, Samuel lo unge el profeta con aceite. Y entonces se tomó muy literalmente que hay que hacerlo, ¿verdad? En realidad ya en el Nuevo Testamento ya no se unge con aceite para levantar a un líder, para levantar, a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, a alguien. O sea, ¿por qué no se levanta? Diríamos, creo que ahora van a prestar atención. Vamos a ir a Lucas capítulo 4 para que puedan entender. Es simplemente un pequeño detalle que voy a hacer, ya que estoy citando acerca de la unción. ¿La importancia de ungir se sigue haciendo? Claro que sí. Pero tenemos que saber a quién ungir, porque acabamos de leer en Marcos 6, versículo 13, que decía, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. No dice que ungían a alguien para levantar como hombre de Dios. O sea, se ungía ya en el Nuevo Testamento para sanar enfermos. Y muchos dirán, ¿de qué? ¿De qué hay que sanar? Y hay muchas enfermedades. La peor de las enfermedades es la enfermedad espiritual. Por eso en el mismo contexto de Marcos capítulo 6, versículo 13 dice, y echaban fuera demonios y ungían luego con aceite. O sea, está relacionado los demonios en las personas. Y esa es la lucha espiritual que tenemos. Como lo dijo Pablo en Efesios 6, haciendo mención de esa lucha no con la carne, sino con entes, principados y potestades. Ahora, dice la palabra, hay una explicación lógica de por qué ya en el Nuevo Testamento para levantar a un hombre de Dios no hay que ungirlo con aceite. Claro que sí. Vamos a citar la Sagrada Escritura. En Lucas capítulo 4, porque todo lo que tiene que ver con la unción está enfocado a Cristo. Todo está enfocado con Cristo. El versículo 18 de Lucas 4 nos dice, ¿sí? Vamos a ir a Lucas 4, el versículo 18. Ahí habla Jesucristo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Eso lo dice nuestro Señor Jesucristo cuando en la sinagoga lee el libro de Isaías. Eso está en Isaías capítulo 6, versículo 11, Isaías capítulo 61, versículo 1. Ahí la Sagrada Escritura dice, y el Espíritu de Jehová el Señor, está sobre mí porque me ungió. Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Dice, a vendar a los quebrantados de corazón y publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Pero no está hablando de la cárcel que conocemos, ni hablamos de los presos que conocemos. Está hablando de los presos espirituales. Por eso nuestro programa es Juan 8:32. Y conoceréis la verdad te hará libre. ¿De qué? De cualquier atadura espiritual. Vieron que es una radiografía Lucas 4:18 con Isaías 61, versículo 1. Pero el mismo Jesucristo toma esa escritura en la sinagoga y la lee y luego le dice, hoy se ha cumplido la escritura de Isaías. Pero ahí ya lo vemos a él que habla de una unción diferente,
Quiere decir que el aceite es espiritual, claro que sí, pero se venía en el nuevo pacto una unción que era diferente. Ahora, para que podamos entender esta palabra, yo resumiendo, yo hago mención, lo vamos a leer, por ejemplo, Marcos capítulo 6. Vamos a ver lo que dice Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. 16, perdón, Marcos 16. Sí, Marcos 16. Y vamos a leer exactamente, mientras usted está en Marcos capítulo 16, ¿verdad? Le voy a pedir a Miriam que vaya ella a Mateo capítulo 28, para que vean lo que quiero hacer. En Marcos capítulo 16, el versículo 15 dice así. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Versículo 16 dice, el que creyere. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ustedes vieron que dicen que teníamos que ir por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura. Ahora, en Mateo 28, versículo 19 lo dice de esta forma. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ya para levantar discípulos se lo levanta con el bautismo. Hacer discípulos bautizados ya no es ungiéndolos con aceite. En el Antiguo Testamento lo ungían con aceite. No sé si quedó claro. O sea, es muy claro la Sagrada Escritura. ¿Dónde se cumple ya definitivamente que no se unge la cabeza con aceite a lo que se levanta en la iglesia como servidores? En Juan capítulo 20. En Juan capítulo 20. En Juan capítulo 20, del 21 al 22. ¿Sí? Del 21 al 22. Vamos hasta el 23 porque me gusta el 23. Siempre lo cito en la iglesia yo para perdonar pecados. En Juan capítulo 20, y luego volvemos ya, pues si bien está relacionado porque acá habla de una unción en el nuevo pacto, y hablamos en el Éxodo 30 de lo que era ungir a unos hombres de Dios para servir. Y acá ya estamos viendo que la unción es diferente, es para el servicio, sino que ya es para los enfermos en el nuevo pacto. ¿Qué dice el versículo 21 al 23? Porque acá vemos la resurrección de Jesús y va al encuentro con sus discípulos. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros. Ahí está, aquí dijo Shalom, ¿verdad? Como hablamos. Sí, Shalom. ¿Verdad? Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahora, la pregunta es, ¿le ungió con aceite? No. Le dice, recibid el Espíritu Santo. Como mi Padre me envió a mí, o sea, el Espíritu de Dios está sobre mí, dijo recién en Lucas, ¿verdad? Lo envió a trabajar y así ahora les envía a la nueva generación. O sea, tenemos que ser ungidos por el Espíritu Santo. Porque no te sirve de nada la unción del aceite. ¿Por qué no? Ahora, ¿por qué Jesucristo y cuál es la clave de todo esto que estoy hablando? En Hechos capítulo 2, ¿qué recibieron todo? En Pentecostés reciben la promesa. Son bautizados en el Espíritu Santo. Y ahí empiezan a predicar ya con poder y no se apartan del camino de Dios. O sea, miren qué importancia. Dicho todo esto, volvemos nuevamente a las explicaciones de lo que es la Sagrada Escritura. Acabamos de compartir, el título de la enseñanza es la Santa Unción. El aceite de la Santa Unción. ¿Sí? Lo vamos a anotar por ahí, así lo vamos diciendo porque a los que se van sumando. El aceite de la Santa Unción. Ya hemos leído en Éxodo capítulo 30, del versículo 22 al 25, cuántos componentes tenía el aceite de la Santa Unción. Ahora vamos a ir al desarrollo de esta enseñanza y que sea de muchas bendiciones para todos ustedes. Vamos a ir al primer ejemplo. En Éxodo 30, lo primero que mencionó, ¿verdad?, fue a la mirra. ¿Qué es la mirra? Anoten lo que están del otro lado, el significado. ¿Sí? El significado de la mirra. Mientras van anotando el significado de la mirra, ustedes van a ir yendo a 1 Corintios 13. Ahora dice así, anoten así. El significado de la mirra significa un olor agradable, ¿sí? Olor agradable,
pero amargo para beber. O sea, es un olor agradable, pero es amargo para beber. ¿Sí? Y representa el amor de Cristo, porque el amor huele bien, pero amargo es el sacrificio. Jesús nos brindó todo su amor, pero tenía un sacrificio que era amargo. Él no conocía la muerte. Para que puedan entender el amor y el trago amargo, vamos a observar lo que dice 1 Corintios capítulo 13, el versículo 4 al 7. Versículo 4 al 7 de 1 Corintios. En 1 Corintios capítulo 13, en el versículo 4 empieza hablando justamente diciendo, el amor es sufrido. El amor es benigno, dice. El amor no tiene envidia. ¿Estamos ahí? Luego dice, El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ahí está la palabra. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces el significado de la mirra que acabamos de decir que es agradable, representa el amor y representa el sacrificio. Por eso todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Sí? Por eso en el mismo contexto, cuando sacamos la palabra amor, ustedes que están del otro lado, si observan ahí en 1 Corintios, el capítulo 13, si están alguno con la Biblia, presten atención cómo lo describen a Jesús. ¿Sí? Porque empieza diciendo el versículo 4. Sacamos la palabra amor y ponemos ahí a Jesús porque Él es amor. Y decimos, Jesús es sufrido, sufrió por nosotros. Es benigno, Jesús no tiene envidia. Jesús no es jactancioso, Jesús no se envanece, Jesús no hace nada indebido, Jesús no busca lo suyo, Jesús no se irrita, Jesús no guarda rencor, Jesús no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Jesús todo lo sufre, Jesús todo lo cree, Jesús todo lo espera, Jesús todo lo soporta. Por eso que vemos el apóstol Pablo hace en los Corintios haciendo de lo que es una radiografía del amor en la representación perfecta de Cristo Jesús por nuestras vidas. Por eso que el aceite de la unción lleva primeramente mirra. Vamos a recorrer la Sagrada Escritura para entender más. Vamos al Salmo 45. Vamos a ir al Salmo 45 en el Antiguo Testamento. Vamos a ir al Salmo en donde se describe mucho a Jesús y cómo los salmistas también, guiados por el Espíritu, escribieron estos salmos. Salmo 45, vamos a leer el versículo 7 al 8. Del 7 al 8. Nos dice así. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Versículo 8. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios Desde de marfil, palacios de marfil te recrean. Observen esto ustedes. Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Acá está el salmista describiendo a Jesús. Por tanto, te ungió Dios. Y acabamos de leer hace un momento lo que Isaías 61 más Lucas, en donde nos hablaba la palabra que él dijo, el Espíritu de Dios me ha ungido. Y acá dice, por tanto, te ungió Dios. Y luego Dios ungió a los nuevos hombres de Dios para predicar. Pero dice que le ungió con aloe de alegría más que a tus compañeros. O sea, aloe es aceites. Está nombrando ahí ya el aceite. Y ahí va el componente. Número 1 dice mirra. Ahí ya entra en acción la mirra. Y dice mirra,
aloe y casia, entra la casia, que luego vamos a hablar de la casia. Dice, exaltan todos tus vestidos. Ahora, si decimos que huele bien la mirra y que representa el amor y que tiene buen olor, ¿cómo era Jesús cuando caminaba? Tenía su vestidura, su presencia, él tenía, qué bien que huele Jesús, ¿verdad? Ahora vamos a otro ejemplo. Vamos a Mateo capítulo 2, en donde vamos a ver en acción también la mirra. Vamos a ver ahí cómo el Señor nos vuelve a hablar de la mirra y qué importancia es que el aceite de la unción tenga este componente, este vegetal, que es extraído de los vegetales, por supuesto, porque todo lo creó Dios. En Mateo capítulo 2 ya vemos cuando va a nacer nuestro Señor Jesucristo, vienen unos magos siguiendo la estrella, pero dice así el versículo 10 al 11. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Ahí nomás. Los magos ven la estrella. Ahora, ¿por qué andaban siguiendo una estrella los magos? Porque dicen, ¿cómo era? Ven las películas. Seguían una estrella porque está claro, es espiritual. Porque nuestro Señor que le dijo a Abraham, mira las estrellas, de ahí vendrá tu descendencia. Así será tu descendencia, pero de ahí tenía que venir el Mesías. Hace notar que estos magos, que significa sabios, conocían mejor que los judíos la Biblia. Conocían el Pentateuco y sabían de la venida del Mesías. Desde ahí ya Dios estaba mostrando que los verdaderos hijos de Dios no tenían ese conocimiento a pleno y ni estaban esperando, como muchos en este tiempo no están esperando la venida de nuestro Señor para irnos con Él. Pero para eso estamos, para prepararnos. Entonces, ¿qué dice? Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. ¿Y qué dice luego? Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ahí está la mirra. ¿Y qué más representa? Que nadie tiene que venir a la presencia del Señor con manos vacías. O sea que si hay una canción que dice por ahí, con manos vacías vengo a ti, habría que conocer este pasaje bíblico, ¿no? O sea, hasta en eso tenemos que tener cuidado los salmistas de cómo escribimos. O sea, nadie puede ir a la presencia del Señor con manos vacías. Dice, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes. Se postraron, mira qué humildad, y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Ustedes dirán, ¿qué no tiene el aceite de la unción? ¿Incienso? No, no lleva incienso. El incienso es para quemar, para hacer el humo si vemos, cuando leemos que uno de los ángeles del Señor se le aparece a Zacarías y le hace mención de que va a ser papá, que Elizabeth va a quedar embarazada y nace Juan el Bautista, él justamente estaba ahí, él era sacerdote y estaba quemando incienso. O sea, no lleva incienso el aceite de la unción, lleva solamente mirra. Amén. Amén. Entonces ahí ya vemos acá nuevamente en acción en la descripción de la mirra. El último ejemplo que elegí, pues son muchos, pero tengo que resumir. Juan capítulo 19. En Juan capítulo 19, luego anoten el versículo 39. En Juan 3, Jesús tiene un diálogo con el partido de los fariseos, con alguien llamado un maestro de la ley que es Nicodemos. Y ahí habla de la luz, él fue a la luz y habla de lo que es nacer de nuevo, él no entendía, no era muy espiritual y todo lo que ya conocemos del diálogo con Nicodemo, del nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Y de ahí no aparece más en escena Nicodemo en ningún lado. Pero de repente acá lo vemos ya después de que nuestro Señor Jesucristo expira y que lo matan en la cruz del Calvario. Dice así el versículo 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Ahí está. ¿Qué nos dice la palabra entonces? Nos vuelve
a mencionar la mirra. Pero dice también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús, y ahí viene Juan 3 cuando lo visita de noche dice acá, vino trayendo componentes de mirra y de aloes, o sea, de aceites, quiere decir mirra y aceites, pero menciona la mirra primero. Y ahí dice como 100 libras. Acá haciendo mención de que él iba a ungir el cuerpo de Jesús. Este cuerpo de Jesús, si vemos en el versículo 38, que un tal José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos. O sea, Jesús tenía un discípulo secreto ahí también, que muchos no saben, que es José de Arimatea, que es el que compró a Pilato, perdón, el que no figura acá exactamente, sino que dice así, que era secretamente, rogó, dice a Pilato, que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato dice que se le concedió. Entonces directamente vamos a pensar que se le concedió, ¿verdad? Este vino y se llevó el cuerpo de Jesús, y ahí entra en escena en 39 Nicodemo, que fue a ungir el cuerpo del Señor con mirra. Ahora hagan unas rayas, separen, ya está descrito todo lo que es la mirra, el primer componente que lleva el aceite de la unción, y vamos a ir al segundo componente, número 2. Vamos a ir al número 2, que nos habla en el Éxodo 30, el 24 y 25, los versículos, ahí dice el número 2, que es la canela. ¿Qué es la canela? Entonces van a notar ustedes canela, el significado, ¿sí? La canela representa el celo santo del Señor, el celo por nosotros, el celo por su iglesia. Esto representa la canela. Para que podamos ir más profundamente a lo que representa el celo, ¿por qué el celo? Y lo vamos a ver en Proverbios capítulo 7. Vamos a ir a Proverbios capítulo 7. ¿Por qué representa el celo la canela? Vamos a anotar entonces Proverbios capítulo 7 y vamos a leer el versículo 17 al 18. Empieza diciendo, he perfumado mi cámara. ¿Sí? Si vamos un poquito atrás al versículo 16, dice, he adornado mi cama con colchas recómodas, con cordosillos de Egipto, dice así. Y ya vemos, ya se entra en Egipto y ya vemos traiciones y todo lo demás. Versículo 17 dice, he perfumado mi cama con mirra, aloes y canela. Ven, dice, pero ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. Ustedes observen esta palabra, es muy delicada. He perfumado mi cámara con mirra. Está hablando de mirra. Toda la habitación expande una mirra. La mirra solamente se usa para las cosas de Dios. Y acá vemos traiciones. Los del antiguo Babilonia empezaron a traficar ya con la mirra, o sea que la mirra también se entró a usar en lugares que no se tienen que usar, porque es un aceite santo. Por eso que van a ver en algunos lugares que son de paganos, de curanderos, que usan el incienso, que dicen la mirra, pero eso no es santificado. Solamente lo santificado por Dios y con la palabra de Dios es el que da el verdadero resultado para que una persona reciba sanación. De lo contrario, recibes muerte, maldición. Es como comer la Santa Cena, que nos lleva a una bendición, y si la tomamos de una forma no disciplinada, acarreamos muerte. O sea, todo es delicado con las cosas de Dios. En el versículo 18 dice acá de Proverbios 7, dice, ven, embriaguémonos. Ya está hablando de un descontrol. ¿Qué representa eso? La iglesia descontrolada. ¿Qué representa esta cama y esta cámara? Representa a la iglesia descontrolada, a la prostitución, a una iglesia que se convierte en ramera. Y dice, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. Entonces, ¿qué representaba la canela? El celo. ¿Por qué? Porque Dios empieza a ver una iglesia, como en este tiempo, que se ha prostituido, que ya no se sigue la sana doctrina basándose en la palabra de Dios, sino que
se agregan componentes que no están escritos en la Biblia, y la idolatría y todo lo demás que ya sabemos, y hay mucho para hablar de ese tema. Hay tantas cosas que manchan a la Sagrada Escritura, pero Dios siempre te hace libre de todas esas cosas. Por eso es conocer la verdad, de verdad te hará libre. Tienes que estar en la verdad. Vamos a otro ejemplo de lo que es la canela. Vamos a leer Juan capítulo 2, porque la canela representa el celo santo de nuestro Señor, el celo de su casa, el celo de nosotros como novia de Dios. Y acá lo vamos a ver en escena, en Juan capítulo 2, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Cuando entra y vamos a observar el enojo de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él se prepara un azote de cuerda y echa fuera del templo a todas las ovejas, a los bueyes, esparció las monedas, y un enojo. Pero el versículo dice, el 17 dice, y dijo a los que vendían. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos lo que está escrito, el celo de tu casa me consume. Ahí está. Ustedes observen que acá la palabra del Señor hace mención nuevamente del celo. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. ¿Y qué es lo que representaba la canela? Justamente El celo. El celo. El celo de Dios por su iglesia, por sus elegidos, por sus hijos. El último ejemplo de la canela está en Cantares 4. ¿Por qué en Cantares capítulo 4? Porque ahí vemos cómo describe el olor precioso de la novia. Sí, o sea, en Cantares de los Cantares es el Señor cantándole a nosotros, a la novia. Nosotros somos la novia de Dios. Y vamos a observar acá en Cantares de los Cantares, ¿qué nos dice el versículo 13 y 14 del capítulo 4? Tus renuevos son paraísos de granado con fruto suave, de flores de aleña y nardo y azafrán, caña aromática y canela. Ahí entra que menciona la canela. Entonces, el aceite de la Santa Unción tiene que llevar canela. Hace notar todas las fragancias y qué dulce que le canta con dulzura a la novia en Cantares. Y luego dice, ¿qué más dice luego? Con todos los árboles de incienso, mirra y aloes. Ve que vuelve a entrar en escena acá la mirra. Con todas las principales especies aromáticas. Ahí está, son especias aromáticas, o sea, él quiere una novia que huela bien. Entonces, ¿qué pasa cuando un pastor te unge con aceite? Se cumple la palabra. Juan 15:3 dice, ya están limpios por la palabra que os he hablado. Quiere decir que si él dejó escrito en la palabra, y ungirán a los enfermos y se sanarán, quiere decir que con la unción te limpia. Te limpia, porque está escrito. Y cuando te limpia, ¿vieron cuando uno se baña? Y te dicen, wow, qué bien que huele. Recibís un baño. Pero si se te mantiene no te bañas, cada vez acumulas más olor. De la misma forma en lo espiritual. Cuando no estamos siendo limpiados por la palabra de Dios y por lo que nos enseña la Sagrada Escritura, cada vez nos vamos contaminando más. ¿De qué diríamos si nos sentimos sanos? Justamente, ¿qué dice la palabra del Señor? Y los espíritus ven la casa limpia y vuelven con 7 peores. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para que la armadura de Dios se mantenga. ¿Y qué pasa? Si una persona es ungida por el aceite, en el Antiguo Testamento se ungían las ovejas justamente para que las pulgas y las garrapatas, cuando querían subir, la mataban a las ovejas o que llegaban a la cabeza y entraban en la oreja y la mataban. Todas las pulgas, las hitas, las garrapatas. Pero los pastores le ungían la cabeza y ¿qué hacían las hitas, las pulgas y las garrapatas? Se resbalaban. Y
no podían entrar en el oído y por eso ya no morían las ovejas. Por eso es lo importante de ungir a las ovejas del Señor. Amén. Amén. Vamos al tercer ejemplo. Vamos al tercer ejemplo que nos habla el Éxodo 30, versículo 24-25. Ahí entra en escena ya el cálamo. Pongan número 3. El tercer componente para el aceite de la unción es el cálamo. O sea, cálamo aromático. Todas son especias aromáticas. Pongan 2 puntos, pongan significado. Significa permanecer derecho. Qué importante, ¿no? O sea, cálamo aromático significa permanecer derecho. ¿Por qué? ¿Qué es el cálamo? ¿Saben qué es el cálamo? Es una caña que crece derecha pero en medio del lodo. ¿Dónde crece? En medio del lodo. Que representa, anoten así, a Jesús creciendo en este mundo perdido de mal olor. O sea, un mundo de lodo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Ahí habla, ¿verdad?, la palabra de los cerdos que vuelven al lodo. La gente que ya conociendo la palabra vuelve atrás y se vuelve a ensuciar. ¿Por qué una persona que se le predica vuelve atrás y se ensucia con ese lodo? Porque evidentemente le gusta la inmundicia, le gusta el mal olor, le gusta vivir en lo peor que te puedas imaginar. Estando en la presencia, estamos limpios. Amén. Juan 15:5, separados de mí, Nada podéis hacer. nada se puede hacer. Entonces, Él nos mantiene con un buen olor. Estos 5 componentes son muy importantes. Por ejemplo, en nuestra iglesia lo hacemos los terceros domingos. ¿Por qué? Porque el primer domingo hacemos la Santa Cena, segundo domingo hacemos la imposición de la mano para reavivar el Espíritu Santo de Dios, como está escrito en la Biblia, y el tercer domingo ya hacemos la unción del aceite. ¿Para qué? Para que se mantengan limpios las ovejas y protegidos. O sea, cada domingo tiene una función. Por eso es tan importante estar todos los domingos, porque te mantiene el mes completo bendecido el Señor. Amén. Amén. Entonces, hemos anotado entonces que el cálamo aromático significa permanecer derecho y que es una caña que crece derecha en el lodo. Vieron que Juan el Bautista decía, enderezad la senda, que enderezar los caminos. Preparar el terreno para recibir al Señor. O sea, tenemos que andar derecho. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de andar derecho? Sabemos que Jesús anduvo derecho, pero vamos a ir a la Sagrada Escritura. Vamos a ir al Salmo 107. Anoten así, Salmo capítulo 107. Vamos a anotar entonces el Salmo 107. Y ahora les voy a decir qué versículo vamos a leer. Exactamente vamos a leer en el Salmo 107 el versículo 4 al 7. ¿Qué nos dice el versículo 4 al 7? Anduvieron perdidos por el desierto. Ahí nomás. Acá está haciendo mención el salmista de cómo anduvo el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, perdido 40 años en el desierto. Pero aquí dice, anduvieron perdidos por el desierto. Por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Anduvieron, dice el versículo 5. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Versículo 6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones. Ahí está. Ellos clamaron en la angustia, como dice Jeremías 33:3. Clama a mí y te responderé. ¿Y qué pasó en el versículo 7? Dice, los dirigió. Por camino derecho. ¿Y cómo crece el tercer componente, el cálamo aromático? Derecho. O sea, si volvemos al camino de Dios, nos va a llevar por un camino recto, por esa senda recta, que yo una vez hice una enseñanza. Entonces los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudades habitables. Los bendice para que sean cabeza y no cola. Pero ya sabemos que el pueblo de Dios siempre, una y otra vez, una vez que estaban bien posicionados, se olvidaban de Dios. ¿Qué más tenemos para decir? Ahí está el ejemplo de lo que es estar derecho. Pero vamos más profundamente ahora al Nuevo Testamento, a Mateo capítulo 14. Presten atención a este ejemplo maravilloso que me dio el Espíritu Santo para ustedes, el referente al tercer componente, que es el cálamo aromático que lleva el aceite de la unción.
Vamos a leer en Mateo, capítulo 24. Y váyanse preparando luego una vez que termine la prédica para que todos llamen por teléfono para hacer las opiniones personalizadas y qué opinan de esta enseñanza, que es bueno participar. Mateo capítulo 14. Vamos a leer el versículo 28 al 30. ¿Por qué del 28 al 30? Porque venimos hablando que significa el cálamo aromático, significa una caña que crece derecha. ¿A quién eligió nuestro Señor Jesucristo de los 12 discípulos? A Pedro, ¿verdad? Era un hombre importante. Fue un hombre importante. Ahora, ¿qué pasó con Pedro? Tenía que andar derecho. Porque si no andaba derecho, mirando al Señor, se puede hundir. En este tiempo, si no te enfocas al 100% mirando a Jesús y llegar a la meta a Jesús, te puedes hundir. ¿Por qué te puedes hundir? Porque miramos a los costados o los problemas que nos puedan atacar, que nos hacen que ya no tengamos la mirada fija en Jesús. Quiere decir, ya no estamos derechos. Por eso, escuchen y miren qué ejemplo espiritual. En el versículo 28 al 30 dice así, y le vamos a tomar el sabor de esta palabra porque la hemos escuchado muchas veces. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Ahí nomás. ¿Se calmó el viento? Sí. En el versículo 32, o sea, anoten Mateo 14 del 28 al 32. Presten atención. Acá vemos un hombre de Dios como todos nosotros, que empezamos el camino de Dios. Pero el Señor se manifiesta, se te manifiesta. Porque la palabra dice, Juan 14, 21, yo me manifestaré en lo que me buscan. Pero ¿en qué momento se manifiesta acá Jesús? En medio de una tormenta. ¿Y cuántas veces tenemos una tormenta en nuestras vidas? Cuando a veces tenemos una tormenta en la iglesia, porque la barca es la iglesia, y el mundo, el mar, representa al mundo. Jesús caminando en el agua representa que está por encima de todo, y caminando por encima del pecado, y le hace a un hombre que se anime a caminar como él, que se anime a estar por encima de todo pecado. Por eso él es pescador. Por eso dice, serás pescador, arroja redes. ¿Qué significa? Se cumple lo de Noé. En Noé, cuando el diluvio, todos murieron bajo las aguas. El tirar redes significa tirar redes a los que están muertos en el mundo para traerlos al reino de Dios. Pero ¿qué pasó con este hombre de Dios? Él mismo le dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Quiere decir, si los tenías a Jesús al frente, ¿cómo tienes que caminar? Derecho. Entonces la canela aromática significa estar en un camino derecho. Yo soy el camino, dijo Jesucristo, o sea, derecho para llegar al Padre. Juan 14, 6. Entonces acá dice en el versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. ¿Cuántas veces tenemos miedo cuando hay vientos que soplan en contra? Problemas, representa el problema. El viento es el grito, es algo que sale de boca de muchas personas, ya sea murmuraciones, enojos, críticas que te puedan querer atacar como hombre de Dios y te puede distraer. Y comenzando dice, a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Entonces, ¿cuál es la oración más corta de la Biblia? La de Pedro. No tuvo tiempo de decir, Padre nuestro que estás en los cielos. No, Señor, sálvame. Pues estaba ahogando. La oración más corta, ¿cuál es entonces? Señor, sálvame. Y muchas veces uno dice, no, tenés que estar orando 2 horas. No, si vos le decís al Señor, sálvame, el Señor te escucha. Amén. El Señor Él hace como Él quiere. No, muchas veces hacemos alarde, como dicen los hipócritas, dice Jesús en Mateo 6, que hacen largas oraciones. Ay, Señor. El Señor es inteligente. Mateo 6:8 dice, antes que clamen y pidan, mi Padre sabe lo que necesitan. Amén. Claro que hay que pedir, pero pidamos con sabiduría. Entonces acá dice, en el versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y ¿qué hizo? Lo salvó.
Ahora, ¿por qué se hundió? Porque no caminó derecho, miró al costado. Entonces no mires lo que está sucediendo alrededor de tu vida. Enfócate solamente en Cristo Jesús. Lo lindo de esta palabra es que mientras estemos en el camino, claro que nos vamos a hundir. Pero cuando te estés hundiendo en cualquier proyecto, en lo que hagas en tu vida, Jesús estará ahí para tomarte la mano. Y aunque te diga hombre de poca fe, por lo menos te dirá, te abrazará y te levantará y te consolará. Y dirá, por lo menos lo intentaste, quisiste venir a mí. Pero no dudes, mantente firme en el camino para caminar sobre lo imposible. Amén. Amén. Vamos al ejemplo número 4, que nos hace mención en el Éxodo 30, versículos 24 y 25. El aceite de la unción entra ahí en escena la acacia, el componente, la acacia. Entonces, ¿qué tiene que llevar el aceite de la unción? Estos 4 componentes que acabo de mencionar, mezclados con el último, el 5, que es el aceite de oliva. La acacia, ¿qué significa? La acacia significa inclinarse y humillarse. Eso significa este componente. ¿Sí? Esta especia significa inclinarse y humillarse. Vamos a un ejemplo bíblico. Vamos a Juan 8. Y ahora van a entender por qué Jesús hizo lo que hizo. Ustedes vieron que buscamos en todos los libros y libros, hasta el día de hoy todo el mundo habla, ¿por qué Jesús se inclinó en tal momento? ¿Verdad? ¿Y por qué en otro momento no se quiso inclinar? El Espíritu me dio la palabra para compartirla con ustedes. En Juan capítulo 8, van a leer el versículo 4 al 6. Acá es cuando le traen los fariseos una mujer sorprendida en adulterio y quieren atacarle, ponerlo a prueba a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice así la palabra del Señor en Juan capítulo 8, versículo 4 al 6. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Ahí nomás. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Se inclinó. Entonces, ¿qué significa la acacia? Dije, significaba inclinarse. Se cumple la palabra del Señor. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a la tierra. Porque ¿dónde se inclinó Él? En la tierra. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar, verdad? ¿Qué hizo Jesús? ¿Por qué se inclinó? ¿Qué escribió en el suelo? Todo teólogo se hace esa pregunta. Está claro que nuestro Señor Jesucristo se inclina en ese momento. Ustedes observen que más esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinándose hacia el suelo escribía en tierra. El Señor vino a la tierra con el dedo. ¿Les dio una respuesta rápida Jesús a los fariseos? No. No le dio una respuesta rápida. Por eso en el versículo 7 dice, y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. ¿Por qué le dijo Jesús eso? Demoró en contestarle. ¿Cuál es lo espiritual para aprender acá? Nunca contestes a alguien rápidamente que te viene a poner a prueba. Primero inclínate ante el Señor, ora. Jesús oró al Padre. Padre, me están tentando, me están probando, dame la respuesta. Y yo me lo imaginaba al Señor ahí, como en este tiempo, cuando te ponen a prueba, que el Padre Celestial le estaba queriendo decir, háblales de Génesis capítulo 3 cuando pecaron. Háblales de Romanos 5, versículo 12, donde dice, puesto que por el pecado de Adán y Eva, toda la condenación de muerte, todos están bajo pecado. Si ellos eran maestros de la ley, ¿quién se iba a animar a arrojar la primera piedra? Si todos estaban bajo pecado. Jesucristo aún no había muerto, aún no nos había limpiado del pecado original. Pero lo interesante de esta palabra, que acá
Este capítulo 8, esta mujer en adulterio representa a Eva, representa a la iglesia de Dios al adulterio. Eva engaña al Padre, al Creador, y engaña al marido, a Eva. Y Satanás detrás, persiguiendo a la iglesia dentro de la iglesia, o sea, la misma iglesia que son los fariseos, le querían apedrar. Pero ahí muestra su amor nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuántas veces vemos los cristianos queriendo apedrar a otros rápidamente, juzgar, criticar, y no nos miramos al espejo? ¿Qué termina diciendo? El versículo 8 dice nuevamente, e inclinándose, ahí vemos de nuevo que se inclina, de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Quiere decir, yo me mantengo acá en la tierra, escribo la tierra. Entonces, ¿cuál es el misterio? Acá viene el misterio desarrollado. ¿Qué dice el versículo 8, si lo pueden leer? E inclinándose de nuevo. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. ¿A dónde dice que escribió? En la tierra. ¿Y qué estamos leyendo? Las escrituras de Jesús, las escrituras de nuestro Padre. ¿Quién escribió la Biblia? El Señor, en tierra, en esta tierra. ¿Qué más tenemos para decir? Lo maravilloso de lo espiritual que nos enseña la palabra del Señor. Pero, ¿cómo terminó esta historia? ¿Cómo terminó esta escritura? Ya en el versículo 10 dice así. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo... Ahí nomás. Ustedes observen que es muy espiritual. Jesús luego muere, pero nosotros vamos a tener un encuentro a solas en el día del juicio y ya no va a haber nadie que te condene, nadie que te apunte, nadie que te acuse. Por eso dice que Él ya se endereza, se representa ya a la resurrección, al juicio de la iglesia. Y dice, ya no viendo a nadie, que significa ya todo ente, principado y potestad, todo lo que acusan a la iglesia, como dice Apocalipsis 12:17, que el dragón va de la descendencia del Señor, de lo que llevan la palabra, de lo que creen en Cristo Jesús. Pero ya enderezando Jesús y no viendo a nadie, sino solamente a la mujer que representa a nosotros, a la iglesia, ¿qué le dijo? Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que te condenan? Ninguno te condenó. Y ella dijo. Ella dijo, ninguno, Señor. Y Jesús le dijo. Ni yo te condeno, vete, pues no peques más. El Señor no quiere condenar a nadie. ¿Y por qué muchas veces nosotros, hombres de Dios, mujeres de Dios y cristianos, queremos ser jueces? Queremos condenar y juzgar a las personas. Tenemos que ayudarlos y decirle como Jesús dijo, te doy un consejo, vete y no peques más. Tené temor de Dios. Esa es la iglesia en adulterio. Esa es la iglesia que el Señor dice, yo no te condeno. Lo único que te pido es que te mantengas en mi presencia. Entonces la acacia representa inclinarse. ¿Cuándo se inclinó nuestro Señor? Cuando tuvo al frente el pecado. Pero se tuvo que humillar, pero luego se levantó con poder. ¿Se vendió Jesús? ¿Se inclinó ante el mundo? No. Se inclinó por la justicia divina de su palabra. Por eso escribió en tierra, y que es escribir la palabra de Dios. Hay un ejemplo muy fuerte que está en Mateo capítulo 4. Vamos a Mateo capítulo 4. Ahí ya vemos en Mateo capítulo 4, luego que se bautiza nuestro Señor Jesucristo, guiado por el Espíritu, es llevado al desierto. ¿Y cuántas veces nosotros pasamos ese desierto? Y lo vemos a Satanás tentándole. Pero presten atención referente a lo que significa la acacia, esta especie de la acacia, y lo que significa inclinarse. Vamos a leer el versículo 8 al 10, que nos dice así. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está. Primeramente el Señor escribía unas tablas.
O sea, escribió en tierra. A nosotros nos formó del polvo de la tierra y sopló aliento de vida. Otra vez le llevan la tentación, Satanás, en estas 3 tentaciones, a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si te postraras ante mí. Entonces, ¿qué significa entonces esta especie de la acacia? Significa inclinarse, pero el Señor no se inclinó a las tentaciones del mundo. De la misma forma nosotros no nos tenemos que inclinar a las tentaciones del mundo. Si estamos atravesando un desierto y nos faltan muchas cosas, te recomiendo que cites la palabra de Romanos 8:28. Ahí dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Si estás atravesando un desierto, es necesario. El Señor te está preparando para lo mejor que va a venir para tu vida. Y uno valora más cuando le cuesta las cosas. Cuando no te cuesta, así como viene se va. Pero cuando te cuesta lo cuidas. El Señor nos cuida como hijo de Dios, como novia, porque a Él le costó, tuvo que llegar a la cruz, tuvo que recibir esas humillaciones. Por eso la acacia representa inclinarse y significa humillarse. ¿A dónde está descrito la humillación de Jesús? Vamos a verlo en Juan capítulo 19, como uno de los ejemplos de tantos que hay. Por los tiempos vamos a citar Juan capítulo 19. En Juan capítulo 19 ya vemos que nuestro Señor Jesucristo está ahí, lo están enjuiciando y se burlan de Él. ¿Sí? Por eso significa humillarse. Y vamos a resumir en el versículo 2 y 3. ¿Qué nos dice el versículo 2 y 3 de Juan capítulo 19? Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre sus cabezas y le vistieron con un manto de púrpura y les decía, salve al rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Ahí está. Entonces la acacia significaba también humillarse. ¿Qué humillación? ¿Se imaginan ustedes? Ellos no sabían que estaban abofetando al Creador, al Rey de Reyes, al Dios Todopoderoso. En su ignorancia ellos le pusieron una corona de espina, en su ignorancia ellos le abofetaron, le azotaron. Pero ¿sabe qué hizo Jesús con estos romanos? Él cuando estaba en la cruz miró al cielo y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esa es una gran verdad. Ellos no conocían la palabra. Por eso la palabra nos habla de que hay mayor azotes para aquellos que conocieron la verdad. Caifás y todos los fariseos conocían la verdad y pecaron, mayor fue el castigo. Estos hombres, luego nos narra la Sagrada Escritura, dijeron verdaderamente este era el Hijo de Dios y se postraron como el que estaba al lado de la cruz y Jesús le perdonó en el último momento. El Señor siempre está queriéndote perdonar. El Señor siempre te está queriendo enseñar. ¿Para qué te enseña? Para que ya nadie se pueda quejar, todos van a conocer la Escritura. Será predicado en todo el mundo y recién será la venida del Señor. Nadie va a poder decir yo no conozco del Señor. Todos sabrán del nombre Jesús, del nombre Cristo Jesús, el ungido de Dios. Vamos al último componente, que es el aceite de oliva. ¿Qué significa entonces el aceite de oliva? El aceite de oliva significa justamente Cristo, el ungido de Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante el aceite de oliva? Que es todos estos componentes que acabo de mencionar se mezclan con el aceite de oliva para el aceite de la santa unción. Este componente es tan importante por lo que dice la Biblia. Juan capítulo 8. Vamos a leer en Juan capítulo 8 el versículo 1. ¿Sí? Juan capítulo 8, versículo 1 solamente. Y Jesús se fue al monte de los olivos. ¿A dónde se fue Jesús? Al monte de los olivos. ¿Y cuántos pasajes bíblicos vemos que dice, y Jesús estaba orando en el monte de los olivos? Y Jesús se fue al monte de los olivos. ¿Por qué se fue tanto al monte de los olivos? Los teólogos y muchos estudiosos, uno empieza hablando de que hablan del Sión, hablan de que la Nueva Jerusalén,
que nos describe el Apocalipsis 21, que va a venir la Nueva Jerusalén, va a descender en el Monte de los Olivos. Hay tantas cosas que se dicen. Pero acá nos estamos quedando con esta enseñanza que dice, y Jesús se fue al Monte de los Olivos. ¿Y qué tiene que llevar el aceite de la unción, de la santa unción? Aceite de oliva. Ahora no me quedé con eso, fui por más, lo resumo acá y luego vamos a orar. Mateo capítulo 24. Vamos a prestar atención a lo que dice Mateo capítulo 24, porque lleva aceite de oliva. ¿Qué es el oliva y por qué Jesús oraba en el Monte de los Olivos? Mateo capítulo 24, vamos a leer solamente el versículo 3. En Mateo 24 Jesús viene hablando y habla completo de lo que va a ser el final de los tiempos. ¿Por qué? Porque los discípulos mismos dicen en el versículo anterior, hablando del templo, que viene hablando de lo que es el templo de Dios. Sí, ahora lo leemos al 3, pero el versículo 1 dice, cuando Jesús salió del templo, se iba, dice, se acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo. Pero Jesús estaba saliendo justamente de esa iglesia. ¿Y de dónde se estaba yendo? A una nueva iglesia. ¿Cuál es la nueva iglesia? Él se iba al Monte de los Olivos. Siempre oraba ahí. Ahí es cuando viene Judas a llevarlo preso, lo entrega. Justamente él estaba ahí en el Monte de los Olivos. Miren qué importancia todo lo que tiene. En el versículo dice, respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, haciendo notar que la nueva iglesia es espiritual, edificada por Dios, como la prédica que ya hicimos en la iglesia, y ya la vamos a hacer acá en la radio, edificados por Dios. Entonces el versículo 3 termina diciendo, referente a la oliva, dice así, y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y el fin del siglo? Ahí está. ¿Dónde estaba sentado el Señor? En el Monte de los Olivos. Es como que a ella le dijo todo. Acá será mi próxima venida. Un ejemplo. No quiero pecar por esto. Pero siempre estaba él ahí. No es casualidad, porque nada es casualidad de las cosas que hace el Señor. Entonces, el aceite de oliva es tan importante porque es justamente consagrado por la palabra, está en la Biblia y considera, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo en el Éxodo 30, 25, ahí habló de que tenía que llevar el aceite santo, la santa unción, aceite de oliva. Y se tenía que mezclar con estos 4 componentes. ¿Cuáles son esos componentes que habla la Sagrada Escritura? Número 1, la mirra. Número 2, la canela. Número 3, algo muy importante, es el cálamo aromático, que es andar derecho, que es ser derecho. Y número 4, la acacia, mezclado con el número 5, que es el aceite de oliva. Vamos a prepararnos entonces para orar en el desarrollo de esta santa enseñanza. Bueno, gracias Padre amado, porque a través de la Sagrada Escritura hemos podido entender la importancia de la unción del aceite. Hoy el Señor nos empezó diciendo en la palabra, en Marcos 6, versículos 2 y 13, que le mandó a ungir con aceite y muchos enfermos se sanaban. Seguramente muchas personas que estarán del otro lado estarán diciendo que conocen la Biblia. ¿Y qué nos dices? El pastor todavía no mencionó el Santiago capítulo 5. Pero como nosotros no dejamos nada a la deriva, en Santiago capítulo 5, en el versículo 14 al 15 la palabra nos dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, llame a las autoridades, llame al pastor y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le levantará. Y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Está claro que el enfermo estaba enfermo porque había cometido pecado. Tenía que arrepentirse, tenía que hacer una oración. Pero no solo, tenía que haber un hombre de Dios, una autoridad, el que puede preparar el aceite.
No cualquiera puede preparar un aceite de la unción. Solamente es aquellos que estén llenos de la unción del Espíritu Santo. Porque el que consagra cualquier elemento es nuestro Señor Creador. Lo pone en nuestras manos y lo oramos y lo presentamos y Él lo consagra, como se consagra también cualquier elemento que podamos utilizar para la gloria de nuestro Señor. Pero seguramente alguien puede decir del otro lado, pero yo me considero sano, yo no estoy enfermo. Y tú le dirías, pero ¿por qué tú dices que estás sano y que no estás enfermo? Porque en Isaías capítulo 53, versículo 4 dice, el Señor se llevó todas nuestras enfermedades. El versículo 5 dice que por sus llagas fuimos sanados. Entonces con este pasaje ya directamente nos declaramos sanos y no está mal. El problema es que cuando pecamos nuevamente nos enfermamos. Y cuando estamos enfermos la Biblia dice que tienes que ser ungido por un hombre de Dios con el aceite. La pregunta es, si muchos citando este pasaje dicen que están sanos y de repente le están pasando cosas, es porque hay una enfermedad espiritual. Porque el Señor se mueve en la paz, en el amor, en la perfecta justicia, en la armonía, no en el desorden, no en las tinieblas, porque Él es luz. Él nos vio, Él nos ve, Él se muestra cara a cara con nosotros. Por eso nos miramos al espejo para reflejar a Él. Somos esa luz, somos esas personas que el Señor quiere para estos tiempos. Claro que tenemos que declararnos sanos, pero claro que la Biblia dice que tenemos que ser ungidos. Por eso el Salmo 23, que es el salmo más conocido de todos, ahí empieza diciendo la palabra, el Señor es mi pastor, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Conforta mi alma, me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Se cumple la palabra de Mateo 28, versículo 20, y estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. Tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me están infundiendo aliento día a día. Pero el versículo 5 es la clave de la unción del aceite. Pero antes te tengo que preguntar, ¿te consideras oveja del Señor? Si te consideras oveja del Señor, haz lo que dice el Señor y únete al rebaño. Por eso dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Tú unges mi cabeza con aceite. Toda oveja tiene que ser ungido por un hombre de Dios, por los pastores de Dios. Si le ha sido de mucha bendición esta palabra y de enseñanza para todos, le declaramos desde ya esa sanación divina para su vida, ungidos por el Espíritu Santo de Dios, y le aconsejamos que cuando se congreguen y vayan a pararse frente a un hombre de Dios a recibir esa unción, lo hagan con ese respeto divino que se merece por las Sagradas Escrituras. Por eso el título es El aceite de la Santa Unción. Si por primera vez están escuchando estas palabras y todavía no conoces a Cristo, basado en la palabra del Señor de 1 Juan 1:9, arrepiéntete. Y basado en la palabra de Romanos 10, versículos 9 y 10, confiesa al Señor como tu Salvador. Di conmigo esta palabra: Padre, hoy me arrepiento de todo corazón por haberte ofendido y acepto a Cristo Jesús como mi Salvador. Reconozco que tú lo levantaste entre los muertos y que fue ungido por ti, como somos ungidos en este tiempo, Señor. Todo lo pongo en tus manos. Desde adelante que se cumpla la palabra de Gálatas 2:20, que yo pueda decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y que se cumpla la palabra de Hechos 16:31, que por haber buscado tu reino, que por haber venido a tu presencia, seré salvo yo y toda mi casa. Cumpliéndose Mateo 6:33, que por haber buscado tu reino y tu perfecta justicia, todas las bendiciones vendrán por añadidura
en el nombre de Cristo Jesús, Amén. para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Amén. Ahí está, les saludamos a todos, muchas bendiciones y espero que haya sido de mucha bendición esta enseñanza. Soy el pastor Ángel Ferreira desde Argentina para las naciones, junto a mi querida esposa Melanie y nuestra querida Miriam. Amén.